clave para el austroecuatoriano y para el mundo entero a través de nuestras redes sociales. Nuestro invitado está para hablar y conversar en los siguientes minutos sobre la situación que vive el Ecuador en los actuales momentos. Estamos con un gobierno que es de transición, de pocos meses que tendrá que estar en el Estado ecuatoriano. Ya tenemos un mes. ¿Cómo analiza, Rodrigo, el tema de este nuevo gobierno de Daniel Noboa, las acciones que se están haciendo, cuando en el fondo lo que vemos y lo que se ha contado por parte de este nuevo gobierno es haber llegado al poder y encontrarse que no hay plata, que no hay kushki, que no hay dinero en las arcas fiscales, y encontrarse con un problema enorme porque la deuda, hablan, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, que se requieren un poco más de 7,000 millones de dólares para responder lo que son asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, pagar a proveedores, pagar temas de salud al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en el fondo, la plata no hay. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno este panorama complejo, Rodrigo? Buenos días. A ver, Rubén, muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes y a través de la emisora. A ver, creo que es importante reconocer que esto, como lo he calificado, es el cuento de nunca acabar. Realmente el mismo presidente que está prófugo en este momento, en un en un cambio de gobierno, se vio abocado al mismo problema. En el 2014 tuvimos un problema de caja fiscal. Luego, cuando hay la transición de mando en el 2017, resulta que la mesa no estaba servida. Cuando el presidente Moreno le entrega al presidente Lasso el poder, le anticipa que la mesa no se la deja servida. Y lo que vamos viendo es un problema que viene arrastrándose ya varios periodos gubernamentales. Y si regresamos atrás, escoge cuántos años quieres regresar, te vas a encontrar que el problema es el mismo. No hemos podido corregir en el periodo de dolarización el gasto corriente del Estado en relación a los ingresos permanentes del Estado. Al Estado le encanta gastar, al ciudadano de manera indirecta también le encanta que el Estado le entregue subsidios, le entregue dádivas, le entregue regalos, le dé haciendo todo, pero nadie quiere responsabilizarse de la cuenta. Y esto recuerdo hace algunos años yo tenía una editorial y ahí justamente yo hablaba de que es el chuchaqui, la farra de un año y después viene el chuchaqui del año que viene, porque hay que pagar la cuenta. Porque al final del día, a la medianoche, con los tragos adentro, todo el mundo está de fiesta y la gente solamente dice quiero otra botella más. Cuando amaneces es que te das cuenta la cuentotota que tienes por pagar. Y aquí hay que ver que tenemos un gasto ineficiente, necesitamos una corrección en el gasto público, definitivamente tenemos un sinnúmero de trámites, un sinnúmero de instituciones que no funcionan, estamos subsidiando empresas públicas que más generan pérdidas y que deberían irse a ser administradas por el sector privado o cerradas. Tenemos un subsidio a combustibles que son varios miles de millones de dólares, en donde más del 70% representa diésel que en un porcentaje muy importante se va al contrabando o se va a favorecer redes de narcotráfico. Entonces, yo creo que hay que poner la casa en orden, pero poner la casa en orden implica que todos los miembros de la casa asumamos algún papel y alguna responsabilidad. No podemos seguir gastando a manos llenas sin asumir responsabilidades. Y ahí creo que la reforma tributaria que ha planteado el presidente Noboa va un poco hacia generar nueva inversión, facilitando la vida a los inversores. Y veo ahorita que está pensando seriamente en la reforma eléctrica, también orientado a facilitar la vida. Tenemos que ver cómo mejoramos las condiciones reales para los productores, para los ciudadanos, para los empresarios. Yo creo que en ese ámbito todavía tenemos mucho que ver y reconozco que el presidente, si bien dice que es muy planificador y ejecutor, pues
la misma observación que se le hizo al presidente Lazo, comunique un poco más para que la gente sepa qué es lo que está pasando. Caso contrario, el ciudadano también se siente eh, ciego de lo que sucede y creo que hay un tema importante donde sí, como ciudadanos queremos saber qué es lo que está pasando con nuestro gobierno y qué es lo que está pasando con nuestros impuestos al final del día. Ahora a esto, Rodrigo, sumemos otro tema que no hemos visto en otros gobiernos. Lo vimos en el gobierno de Lazo, lo vimos en el gobierno probablemente del señor Lenín Moreno. Es el tema de la inseguridad. El crecimiento del narcotráfico ha sido muy alto. Y más que nada lo hemos visto ya que este crecimiento se traduce en temas de inseguridad. Antes no teníamos extorsión, no teníamos estas famosas vacunas que ha hecho que se desincentive en muchos negocios pequeñitos, básicamente en ciudades que están identificadas en la provincia de Manabí, en provincia de Los Ríos, en provincia de Guayas, que han tenido que cerrar, gente que quiere emigrar, que ya no quiere quedarse en el país. Los índices de migración son altos, muy altos en los actuales momentos, Rodrigo. A ver, dejemos claro primero que este de aquí no es un tema que surgió en los últimos 6 meses, en los últimos 8 meses. Solamente las investigaciones en el caso Metástasis tienen más de un año y medio. Solamente las investigaciones. O sea, esto es un tema que viene consolidándose y voy a retomar las palabras de alguien que hoy día debería estar mucho más vigente en la memoria de los ecuatorianos, que es precisamente Francisco Huerta Montalvo, quien fue el compañero de la actual ministra de Gobierno y ministra del Interior, Mónica Palencia. Francisco Huerta, cuando a raíz del ataque de Angostura, cuando se da por terminada la vida de un guerrillero, no estamos hablando una persona irregular, no, estamos hablando de un guerrillero, Raúl Reyes Torres, se da por terminada su vida. Vamos a descubrir que había todo un entramado de acuerdos. Creo que estamos hablando del 2010, ¿no? O sea, pongámonos en contexto. 2010, se me va a la memoria ahorita cuando fue Angostura. Gobierno de Uribe en Colombia. De hecho, del gobierno de Uribe han pasado 3 gobiernos ya. O sea, eso de ahí viene consolidándose desde esa época. Y más bien yo creo que también tenemos que reconocer que en el gobierno de Lazo, si algo había, era un ataque feroz en contra de las redes de narcotráfico y había una captura permanente de droga localmente. También estaba saliendo. Estamos claros que no se captura el 100%, se capturan porcentajes menores. 5, 8, 10% de la droga que se mueve es capturada. Eso se lo ha tratado en foros internacionales. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que lo que está viviendo el Ecuador es producto de un tema que viene arrastrándose varios años, sea en materia de inseguridad, sea en materia de cuentas pendientes, sea en materia de crecimiento eh, descomunal de gasto público que viene a raíz de esa constitución del 2008, en donde si el presupuesto general del Estado se manejaba entre 7, 8, 10 mil millones, ahora manejamos presupuestos de 24, 30 mil millones de dólares. Y ahí vienen los problemas serios, y vienen los problemas graves. Tenemos que corregir las distorsiones. En el gobierno de Moreno se puso ya un freno al crecimiento de subsidios con el decreto 1054, orientados a reducir subsidios, pero nadie quiere que le topen el bolsillo. Pero la economía está contraída, la inseguridad contrae más la economía, y si el Estado no ajusta también su cinturón, solamente el Estado lo que está haciendo es a los negocios que están en contracción, ahorcarles más. ¿Qué consigue? Que se cierren. Y cuando se cierra el negocio, ya no hay impuestos para el Estado. Ya no hay movimiento de la economía para el Estado y para el ciudadano. Ya no hay generación de empleo. Ya no hay nada de eso.
Entonces aquí sí creo que hay que tomar ciertas medidas y al menos yo creo que el presidente Noboa debe ser así de claro como ha sido el presidente Milei, así como en esa primera cadena nacional que le vemos al presidente Noboa, en la cual comienza hablando el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Señores, la situación es compleja y hablar claro es bueno. Es cuando llega el papá a la casa y ha perdido su trabajo y se sienta con los hijos y les dice, vean guaguas, vean a la esposa, acabo de perder el ingreso, tenemos algo para sobrevivir ahorita. Mientras no consiga trabajo, pues tendremos que prescindir de la televisión, tendremos que, tal vez del internet ya no, porque eso es una herramienta fundamental, pero vamos a tener que prescindir de las compras extras, de los lujos, y de esto y de esto y este otro. Y la casa entiende, pero cuando se le habla claro. Ahora abordabas el tema de Argentina, Rodrigo. Claro, las circunstancias son diferentes. Argentina también llega en un momento económicamente de descalabro. Las medidas que está tomando Milei son extremadamente fuertes. Él no está pensando en una reelección en el caso de Milei. Aquí estamos hablando de un gobierno tan cortito, de un año y un poquito más, en donde este gobierno, quiera o no, está pensando en su reelección para el año 2025. Por ende, no va a tomar medidas de shock como lo que está pasando en este momento en Argentina, en donde estamos viendo que hay decisiones muy fuertes que está tomando Milei. A ver, Rubén, en los últimos años hemos oído esta frase tan trillada, tan repetida y tan poco comprendida. Hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Es lo típico que se habla de un estadista. Yo entiendo la posición del presidente Noboa. Él estaba trabajando en un proceso de campaña para el 2025 y se nos vino a todos la muerte cruzada. Creo que la muerte cruzada llegó un poco tarde, debió haber llegado mucho antes, porque la Asamblea ha demostrado que no funcionaba, pero hay que pensar en solucionar el problema, no en patear la pelota, porque ahorita hemos pateado un poco la pelota al 2025, pero hay que ver cómo reactivar la economía, porque si la economía privada, la economía real, no se reactiva, la economía estatal no podrá sobrevivir porque no tendrá impuestos que cobrar o simplemente seguirá ahorcando la economía privada. Entonces, ahí vamos al primer paso. Tenemos que pensar en tomar correctivos reales a nivel de Estado. Y así como el ejemplo del padre que yo mencionaba que perdió el trabajo, pues el Estado también tiene que tomar algunas medidas. ¿Qué empresas públicas sirven? ¿Cuáles no sirven? Tenemos un menú de empresas públicas que generan pérdidas, concesione o cierre. Sí, va a haber un impacto, va a haber un impacto. Obvio que va a haber un impacto, pero es preferible cortarse un dedo a cortarse el brazo. Tenemos que pensar seriamente en este tipo de cosas. Delegaciones, concesiones, alianzas público-privadas. Veamos el menú completo en donde el sector privado pueda asumir las competencias y los roles para mejorar sus condiciones y tener un reconocimiento. Hablemos de concesiones viales fundamentales. Cuenca tiene una red una ruta que debería estar funcionando muchísimo mejor en materia del gas natural para poder ser explotado en la cerámica. Eso de ahí, de pronto al mismo sector industrial cuencano le interesa potenciar su industria de cerámica, volverla más competitiva y en vez de esperar que haya un nuevo, el poliducto que está con el problema de bajo alto, que se hunden los tanques porque tuvo problemas estructurales y de diseño, y seguirle demorando a la, a la, a la licitación del campo Amistad, podemos desarrollar eso y decir al sector privado, solucione el problema, generación eléctrica. Ahí hay proyectos hidroeléctricos, eólicos, geotérmicos y fotovoltaicos que podríamos estar explotando de manera más ágil y no estar con temas de apagones. Y deberíamos ver qué hacemos, porque Coca-Cola Sinclair, que está funcionando, todavía no ha sido entregado formalmente, ¿no? Porque tiene problemas estructurales, además de los sobreprecios. Tenemos el tema de Toachi Pilatón, otra gran hidroeléctrica que está botada porque también tiene problemas legales y además de sobreprecios.
Tenemos los otros 9 proyectos en hidroequinoccio. ¿Qué está pasando con todo eso? Que por producto y efecto de una corrupción pura y dura, porque no hay cómo decirle de otra forma, es corrupción pura y dura del gobierno del que está prófugo, seguimos pagando los platos rotos y hay procesos que no pueden avanzar, o están en arbitraje internacional o están con problemas jurídicos. Esos son los temas que hay que afrontarlos y hay que afrontarlos lo más pronto posible y lo más crudamente posible, informando a la ciudadanía de dónde vienen los problemas. Porque podemos echar la culpa al Lazo de cualquier cosa, no hay problema, le echemos la culpa, hasta si le crearon más canas o no le criaron más canas. Pero también hay que reconocer que el Coca-Cola tiene un problema que viene arrastrándose desde el gobierno del prófugo. La misma situación, Toachi Pilatón. En la ausencia de mantenimiento vial desde la misma época. Se construyeron carreteras, sí, tenemos carreteras, pero ahora también tenemos huecos en las carreteras. Y las carreteras que están funcionando son las carreteras que tienen concesión vial, porque tenían un proyecto de mantenimiento adicional. No es solamente construir carreteras, no es solamente construir escuelas del milenio, es darles una sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, sostenibilidad económica y una sustentabilidad en otros ámbitos que tengan un aporte inclusive en materia ambiental. Hay que hacer las cosas completas, porque si no, complicados. Rodrigo, compartimos el mismo criterio. Hay mucha empresa. En días anteriores hablábamos con Alberto Acosta Burneo, el economista Acosta, aquí en este medio, y él daba un listado. Hay como 50 empresas que no sirven absolutamente para nada, 50 empresas estatales que ni siquiera sabíamos de los nombres, que no sirven para nada, que deberían desaparecer. El problema el problema, Rubén, es que no sirven para nada. Si no sirvieran para nada, no nos estarían haciendo daño, porque esas empresas nos están haciendo daño. Se están llevando parte del presupuesto, se están llevando un recurso económico que se podría estar utilizando para obra social. Se están llevando un recurso económico que puede ser utilizado para mantenimiento vial. Al igual que los subsidios, se están llevando un recurso económico que está afectándole a la sociedad en general. Es como que tuvieras vena rota en el brazo y comienzas a desangrarte y dices, es que está desangrándose, pero no te preocupes. No, 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 ese desangre permanente, aunque sea pequeño, puede derivar en la muerte. Y por eso a mí el tema del término de metástasis para graficar, inclusive en términos médicos, el cáncer de la corrupción, me parece tan sólido y tan fuerte. Y he utilizado esto en algunos editoriales porque es muy gráfico. La metástasis es como el cáncer se distribuye en los distintos órganos estatales. Eso no pasa de un día para otro. Ese también, médicamente hablando, es un proceso que toma meses, toma años. En esta parte que ahora que abordas el tema de metástasis, viene a ser parte también de todo lo que estamos viviendo en el país y nos encontramos con una trama de corrupción de lo poco que se ha abierto de este libro de chats que nos dará para vivir algunos meses o probablemente algunos años en descubrir qué mismo hubo detrás de esto, pero que también nos está afectando en la estabilidad del país, Rodrigo. El caso metástasis le he escuchado estos días, ayer, le hemos escuchado a la fiscal. Vemos cómo desesperadamente hay un grupo político muy cercano al caso Metástasis, porque están muchos funcionarios de elección popular vinculados, quieren tumbarse a la fiscal. Creo que han habido algunas declaraciones y algunas acciones no tan claras sobre otros movimientos y estructuras políticas, pero creo que hay que defender a la fiscal y creo que la posición aquí, directa o indirecta del gobierno norteamericano, está favoreciendo el tema. Tenemos que destapar el tema, tenemos que extirpar los focos del cáncer y tenemos que hacerlo lo más pronto posible, porque el cáncer, así como en términos médicos mata a las personas, en este caso un término más figurativo, puede terminar matando a un Estado.
y lo que queremos es tener un Estado sólido, queremos tener un país, recuperar un poco ese país de paz, recuperar un poco ese país donde se podía trabajar sin tanto conflicto y sin tanta conflictividad. Los temas del narcotráfico tienen que ver directamente con la violencia. Cuando tú capturas un embarque, minutos, horas más tarde, máximo un día y medio más tarde, tú tienes una matanza en alguna parte del Ecuador. Y ya estamos viendo las matanzas organizadas. Ayer le oí hablar en un canal de televisión, le consultaban a la ministra de Gobierno que había rumores de que se venía un nuevo motín encarcelario, una nueva crisis carcelaria. Estábamos viendo que desde la cárcel se atrincheran para coordinar y manipular las acciones, es lo que hemos visto con el caso Norero. Y están hablando, y no nos olvidemos de que en el gobierno de Lazo, el embajador norteamericano nos habló de narcogenerales. Luego vino la imagen de la fiscal tomándose fotos, fue público en la Fiscalía norteamericana. En proceso de transición, el embajador norteamericano nuevamente hace referencia a que hay equipos de fútbol, que hay políticos, que hay medios de comunicación, inclusive hace referencia, vinculados directamente al narcotráfico y a los grupos de crimen organizado, de delincuencia organizada. Y pocos días más tarde sale el prófugo advirtiendo que se quiere llevar a la cárcel a un señor bastante histriónico que estaba coordinando el Consejo de la Judicatura. Y sale una nota que dice, con los anuncios se han suspendido las incursiones. Sin embargo, se dieron. ¿Y qué hemos visto? Jueces, fiscales, de, la fiscalía se lleva presos a los mismos fiscales. Algunos se fugan, otros no se fugan. Y estamos seguros que todavía está por salir muchísimo más. Y qué bueno que salga, porque para controlar una infección hay que drenar todo el pus. Así de crudo hay que hablar ahorita. No podemos seguir tratando de tapar el sol con un dedo o seguir siendo como es ahora, políticamente correctos. No, 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 Rodrigo, no digas eso porque puede sonar mal. No, señores, tenemos una sociedad engangrenada, tenemos una sociedad con un cáncer distribuido por todo lado, en lo público y en lo privado, y hay que decirlo, porque lo privado también tiene vínculos con lo público directamente. Hay que drenar esto, hay que hacerle la quimio al Ecuador, y cuando la quimio haya reducido los niveles del cáncer, ver dónde están los focos que quedan para poder extirparlos y poder curar este cuerpo humano, este cuerpo, este organismo llamado Estado del Ecuador, que es el que queremos y sobre el cual apostamos para seguir viviendo aquí y apostamos para poder desarrollar no solo nuestras actividades, sino que las actividades de nuestros hijos y para quienes ya tienen nuestros nietos y parar la ola de migración a todo nivel que la estamos viviendo. Tú mencionabas el tema de algo que está demostrado y que ha tenido éxito, que son las alianzas público-privadas y que van en función de las concesiones viales aquí en nuestro país. Es algo que está funcionando y ha funcionado bien, hay planificación y las cosas están correctas. ¿Cómo robustecer el gobierno de Noboa las alianzas público-privadas? Venimos hablando desde hace muchos años atrás de robustecer toda esta parte de alianzas, pero que no camina, no sabemos por qué. Cuando se lanzó la ley de alianzas público-privadas, hubo un evento público, de esos eventos magnánimos que había. Y recuerdo que desde el Comité Empresarial Ecuatoriano hablaron maravillas de la ley. Y se paró el señor de Quiport, que maneja el aeropuerto de Quito. De esa época hablo, ¿no? Recién salía la ley y el aeropuerto ya estaba funcionando y el señor salió y se paró y dijo, señores, veo que a ustedes les gusta mucho la ley de alianzas público-privadas. Solamente quiero comentarles que si yo hubiera tenido que recomendar la inversión en el aeropuerto de Quito con esa ley, no lo hubiéramos hecho. Aquí nosotros creamos leyes para muchas cosas y nos encanta hacer leyes, nos fascina hacer leyes.
Necesitamos voluntad política y acuerdos claros y transparentes. Las concesiones viales que se dieron en un gobierno de transición, qué curioso, mira, se repite un gobierno de transición y curiosamente se repite el apellido del presidente, Gustavo Noboa Bejarano, actualmente es Daniel Noboa Sim. Pero con Gustavo Noboa Bejarano comenzaron las concesiones viales. ¿Y qué se requirió? Voluntad política, planteamientos contractuales, reglas claras y estables, y las vías que estaban destruidas en esa época, todavía por efectos del fenómeno del Niño, pudieron retomarse. Algunas se mejoraron, unas se ampliaron, otras se quedaron igual con peaje, pero sin huecos. Y el ciudadano que pagaba 2, 1, hasta $5 por el peaje, se ahorraba la llanta, el terminal de la dirección, la suspensión, el choque, el accidente. O sea, resulta que al ciudadano que paga el peaje le sale mucho más barato porque no se le daña su carro, hace el viaje en menos tiempo. Y si yo estoy haciendo viajes, Quito, Riobamba, Quito, tú, Rubén, que estás en Cuenca, no tienes por qué pagar mi viaje. Yo pago mi viaje. Así como yo no pagaré los viajes en la zona de Cuenca. Para eso son las concesiones, para que el gasto corra por los usuarios. Y habrá vías en las cuales sí se compartan el presupuesto, pero esa también es una forma de corregir las distorsiones en donde extraemos vía impuestos, le sacamos la plata a los ciudadanos para, entre comillas, redistribuir como buen padre. Y vemos que el buen padre se le va mucha plata en gasto corriente y se le va mucha plata en gasto improductivo. Más bien esa plata dejémosle al ciudadano para que pueda desarrollar un nuevo emprendimiento, para que pueda arrancar un nuevo puesto de salchipapa si quiere, o que pueda mejorar la condición de la fábrica, o que pueda hacer mejoras en su actividad productiva y pueda el día de mañana generar nuevo empleo y generar nueva riqueza. Una parte final, algo topaste en la entrevista, el tema subsidios. Se vuelve complicado, no es conveniente para lo que quiere el presidente de la República, pero alguien va a tener que tocar el tema de subsidios de combustibles. Lo topó el presidente Moreno en contra de todas las expectativas. El presidente Lazo suspendió el decreto ejecutivo 1054. Pues yo creo que ya se está hablando de que hay que revisar subsidios, focalizar subsidios. Creo que eso no es un tema a debatirse. Creo que no es un tema que sea político o no político. Ese es un tema 100% técnico y es un tema de responsabilidad para el Estado ecuatoriano. No es un tema de un gobierno, es un tema que los ciudadanos debemos afrontarlo, y yo como agricultor que consumo diésel, y si tengo que pagar un poco más caro del diésel, pues tendré que ver cómo lo manejo. Y yo consumo gasolina extra, si tengo que salir del 240 y tengo que subir al 320, pues no es que me va a gustar, pero tendré que meditar seriamente si tengo 3 cuadras que recorrer en el carro, si voy en el carro las 3 cuadras hasta buscar parqueo, pararme y volver a prender el carro y regresar a la casa, o si directamente puedo caminar o puedo buscar otro mecanismo, inclusive pedir que me vayan a dejar a la casa, ahora con todo es mucho a domicilio por temas de seguridad y temas de que se modificó mucho en pandemia. Yo creo que ya es un tema que debemos que afrontarlo con responsabilidad. Perú lo tiene, Colombia lo tiene, son países que tienen mejor competitividad que el Ecuador. Entonces, la competitividad no está por el tema subsidios a combustibles, está por la reducción de trámites innecesarios e improductivos. Eso es lo que tenemos que afrontar con responsabilidad. Y la responsabilidad de un presidente, en este caso Daniel Noboa Sim, va a tener que ser pensar, si bien en sus próximas elecciones, también tendrá que pensar en las próximas generaciones, y mantengamos el cliché del concepto de estatista. Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber estado en nuestro espacio informativo, por este análisis.
Este año que viene tendremos que hacer muchas más cosas, analizaremos muchos más puntos que se vayan a ir presentando y más bien augurarte un feliz fin de año y un nuevo año que sea muy venturoso para ti y toda tu familia. De igual manera, Rubén, un venturoso año 2024, pero principalmente, comencemos el 2024 conscientes que hay que decirnos la verdad, puertas adentro, puertas afuera, porque solamente la verdad nos hará libres. Fuerte abrazo. Gracias, ha sido Rodrigo Gómez de la Torre, invitado de la hora clave en el espacio informativo de la W y también de Radio K1.